Nunca pensé que la persona que más sonreía a mi lado sería la misma que celebraría mi caída en silencio. Si hoy estoy contando esta historia, es porque ya no estoy aquí para defenderme, pero necesito que alguien sepa la verdad. Mi nombre es Elisa. Tenía 27 años cuando todo empezó a romperse. Trabajaba en un banco en la Ciudad de México. Un edificio gris, lleno de trajes oscuros, café, recalentado y sueños que parecían pequeños, pero que para mí lo eran todo. Ahí conocí a Sandra, mi mejor amiga, la mujer en la que más confié, la persona que llamé familia cuando sentía que el mundo se me venía encima. Ella era rubia, medía casi lo mismo que yo, siempre impecable, siempre segura. Yo, en cambio, era morena, bajita, con el cabello negro siempre recogido a las prisas y una risa fácil que usaba para esconder el cansancio. Éramos distintas, pero al inicio eso nos unió. Sandra y yo compartíamos turnos largos, confidencias en la hora de comida y sueños que decíamos en voz baja, como si alguien pudiera robárnoslos. Ella estaba comprometida con Mario, un empresario del mundo de la publicidad y la radiodifusión. Yo venía de un matrimonio fallido, con 2 hijos pequeños y la culpa constante de haber elegido mal, pero también con la certeza de que no me arrepentía de haberme elegido a mí. Tiempo después conocí a Josué, 30 años, seguro de sí mismo, dedicado a los bienes raíces, alguien que hablaba de futuro con una naturalidad que me hacía sentir tranquila. Él sabía de mis hijos, de mi pasado, de mis miedos, y aún así decidió quedarse, o eso creí. Los años siguientes fueron una mezcla de esfuerzo, cansancio y pequeños logros. Me preparé más, trabajé más, sacrifiqué horas de sueño, fines de semana, momentos, no por ambición vacía, sino porque tenía 2 niños que dependían de mí y una vida que no podía darse el lujo de fracasar otra vez. Hasta que un día, sin buscarlo, llegó el ascenso. Me nombraron gerente general. Recuerdo perfectamente ese día, la oficina en silencio, el director pronunciando mi nombre y yo, sintiendo una mezcla extraña entre orgullo y miedo. No sabía que ese momento, el más feliz de mi carrera, sería también el principio del fin de mi amistad más importante. Al principio, Sandra me abrazó, me felicitó, sonrió. Pero algo cambió. Ya no celebraba mis logros como antes. Sus comentarios empezaron a tener un filo invisible. Pequeñas bromas, comparaciones innecesarias, silencios largos, miradas que ya no eran de apoyo, sino de evaluación. Yo no lo vi, o no quise verlo. Seguía confiando en ella. Le hablaba de mi relación con Josué, de mis miedos, de mis planes. Le abrí mi casa, mi mesa, mi vida. Pensé que la envidia era algo que solo existía en historias ajenas. No entré. Amigas. Esa fue mi mayor equivocación, porque mientras yo crecía profesionalmente, alguien muy cerca de mí empezaba a desear no lo que yo tenía, sino lo que yo era. Y esa noche, en una fiesta que parecía inofensiva, mientras el alcohol corría y la música tapaba las verdades incómodas, tomé una decisión que jamás imaginé que cambiaría mi destino. Confié. Me quedé dormida y dejé mi mundo en manos de quien ya había decidido traicionarme. Después del ascenso, mi vida cambió más rápido de lo que esperaba. El sueldo mejoró, sí, pero también lo hicieron las responsabilidades. Dejé de ser solo una empleada eficiente para convertirme en la persona que tomaba decisiones que afectaban a muchos. Llegaba más temprano, me iba más tarde y, aún así, sentía que nunca era suficiente. Mis hijos crecían deprisa. Yo quería darles estabilidad, un hogar sin gritos ni carencias. Por primera vez, desde mi divorcio, sentí que el piso bajo mis pies era firme. Josué me apoyaba, al menos al inicio. Me decía que estaba orgulloso de mí, que admiraba mi disciplina. Sandra escuchaba todo con atención, demasiada atención. Al principio sus comentarios parecían inofensivos. Ahora sí eres la jefa, ¿eh? Ya ni te acordarás de nosotros cuando te vuelvas más importante. Yo reía, siempre reía. Creía que era humor, que era cariño. Nunca imaginé que esas palabras venían cargadas de algo más oscuro. En el banco, el ambiente empezó a cambiar. Algunos compañeros me miraban con respeto, otros con resentimiento. Sandra, que antes era mi aliada natural, empezó a marcar distancia. Ya no comíamos juntas todos los días. Ya no me contaba sus problemas con Mario como antes. A veces la sorprendía, observándome desde su escritorio, como si tratara de descifrar en qué momento exacto yo había avanzado más que ella. Una tarde, después del trabajo, salimos a tomar café. Yo estaba agotada, pero quería recuperar esa cercanía que sentía que se nos escapaba. «Te noto diferente», le dije con cuidado. Ella sonrió, pero fue una sonrisa ensayada. «No, Elisa, solo estoy pensando en mi boda». «Es normal», quise creerle. Lo que no sabía era que
Mientras yo hablaba de planes y horarios imposibles, Sandra ya estaba comparando su vida con la mía, mi salario con el suyo, mi independencia con su compromiso, mi futuro con el que ella empezaba a cuestionar en silencio. Josué también empezó a frecuentar más nuestras reuniones. A veces pasaba por mí al banco y coincidíamos con Sandra. Ella siempre tenía algo que decirle, algo que preguntarle. Comentarios, aparentemente inocentes sobre inversiones, bienes raíces, dinero. Yo me sentía tranquila. Al fin y al cabo, eran dos personas importantes en mi vida. ¿Qué podía salir mal? Había noches en las que llegaba a casa rendida. Me quitaba los zapatos, revisaba tareas, preparaba la cena. Y antes de dormir pensaba que por fin las cosas estaban en su lugar. No sabía que esa sensación de calma era solo la antesala de algo que ya se estaba gestando sin mí. El éxito no siempre trae aplausos. A veces trae silencios incómodos. Y a veces despierta lo peor en quien jura quererte. La fiesta llegó semanas después. Una celebración informal, nada especial. Música, risas, copas de más. Gente del trabajo, amigos cercanos. Yo no tenía muchas ganas de ir, pero Sandra insistió. «Relájate», me dijo. «Te lo mereces». Recuerdo haber pensado que tenía razón. Recuerdo haberme sentido segura. Y recuerdo claramente el momento en el que cerré los ojos, sin saber que al hacerlo le estaba entregando mi vida a alguien que ya había dejado de verme como amiga y empezaba a verme como rival. La fiesta no tenía nada de especial. Un departamento prestado, luces cálidas, música que subía y bajaba, según el ánimo de la gente. Yo llegué cansada, con ese agotamiento que no se quita ni con una copa. Aún así sonreí. Siempre sonreía. Sandra estaba distinta esa noche, más arreglada de lo normal. Vestido claro, cabello suelto, perfume intenso. Me abrazó con fuerza cuando llegué, como si necesitara marcar territorio. Josué estaba ahí, también, apoyado en la barra improvisada, hablando con conocidos. Cuando me vio levantó su copa y sonrió. Todo parecía normal. Bebí más de lo que acostumbraba. No porque quisiera perder el control, sino porque necesitaba apagar el ruido de mi cabeza, el trabajo, los niños, las cuentas, la presión constante de ser fuerte todo el tiempo. Sandra se encargaba de rellenarme la copa sin que yo lo pidiera. Me decía que me relajara, que por una vez pensara solo en mí. Recuerdo haberme sentado en un sillón, con la música sonando lejana, el cuerpo pesado, los ojos cerrándose. Alguien me puso una manta encima. Escuché voces, risas, pasos que iban y venían. Sentí paz, una confianza absurda. Me quedé dormida. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, tal vez una hora. Cuando desperté, la fiesta ya se estaba apagando. Algunas personas se habían ido. La música estaba baja. Busqué a Josué con la mirada. No lo vi de inmediato. Sandra estaba en la cocina riendo, demasiado cerca de él. No fue una escena evidente. No hubo besos ni gestos escandalosos. Solo una cercanía que no supe interpretar en ese momento. Ella hablaba, él escuchaba. Ella tocaba su brazo al reír. Él no se apartaba. Me levanté despacio. La cabeza me daba vueltas. Josué me vio y se acercó enseguida. ¿Estás bien? Asentí. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Sandra nos miró. Su sonrisa cambió apenas un segundo. Algo casi imperceptible, pero ahí estaba. Esa noche me fui a casa sin sospechas claras, solo con una sensación extraña en el pecho. Como si algo se hubiera movido de lugar. Como si hubiera llegado tarde a algo importante sin saber exactamente a qué. Los días siguientes fueron raros. Josué empezó a estar más distraído. Respondía a mensajes con el celular, boca abajo. Sandra me escribía menos, pero cuando lo hacía era demasiado amable, demasiado pendiente. Yo seguía con mi rutina. Trabajo, hijos, casa. Me decía que estaba exagerando, que la inseguridad era producto del cansancio. Nunca fui celosa, nunca quise serlo. Creía que confiar era una forma de amor. Lo que no sabía era que esa noche no había sido un error aislado. Había sido una puerta. Sandra empezó a buscar a Josué con cualquier pretexto. Dudas sobre inversiones, preguntas sobre propiedades, conversaciones que no necesitaban de mí. Yo lo permití, incluso lo fomenté. Pensaba que era normal que mi pareja y mi mejor amiga se llevaran bien. Ellos empezaron a llevarse demasiado bien. Las miradas se prolongaban, las conversaciones se alargaban, los silencios se volvieron incómodos. Yo estaba ahí, pero cada vez me sentía más invisible, como si ya no formara parte de algo que estaba creciendo frente a mí, y aún así no dije nada, porque jamás imaginé que la traición más grande no siempre empieza con un beso. A veces empieza con una conversación que se repite en secreto. Con el tiempo aprendí que hay traiciones que no hacen ruido, no se anuncian.
No dejan marcas, visibles al inicio. Simplemente se instalan en la rutina y empiezan a vivir ahí, como si siempre hubieran pertenecido a ese espacio. Sandra se comprometió oficialmente con Mario poco después de aquella fiesta. Me mostró el anillo con una emoción que parecía real. La abracé, la felicité, incluso lloré con ella. Pensé que su boda sería un nuevo comienzo, que cualquier rareza entre ella y Josué había sido solo una mala interpretación mía. Quise creer que todo volvería a su lugar, pero no fue así. Sandra empezó a desaparecer a ratos. Decía que tenía citas con proveedores, pruebas de vestido, reuniones familiares. Josué también tenía excusas nuevas, visitas a clientes, cierres tardíos, llamadas urgentes. Yo no cuestionaba. Estaba ocupada, cansada, acostumbrada a resolver sola. Ellos se escribían, mucho. Lo supe después. En ese momento solo sentía la distancia, la frialdad que se colaba poco a poco en mi casa. Las conversaciones cortas, las respuestas automáticas, la sensación constante de estar interrumpiendo algo. Invisible. Una tarde, Sandra llegó a mi oficina sin avisar. Cerró la puerta y se sentó frente a mí. «Necesito decirte algo», dijo. Mi corazón se aceleró. Pensé que iba a confesarme una duda, un miedo, algo relacionado con su boda. En cambio, me habló de lo feliz que estaba, de lo estable que era Mario, de lo segura que se sentía con su decisión. Mientras hablaba, evitaba mirarme a los ojos. «Me alegra», respondí. Y era verdad, o al menos eso quería creer. Esa misma noche, Josué llegó tarde otra vez. Dijo que había salido con amigos del trabajo. Olía distinto, no mal, solo distinto. Yo no pregunté más. Me limité a asentir, a guardar silencio, a no incomodar. La relación entre ellos avanzaba en paralelo a mi vida. Mensajes borrados, encuentros breves, miradas que ya no necesitaban palabras. Sandra sabía exactamente qué decirle a Josué. Sabía tocar sus inseguridades, compararlo, hacerle sentir admirado. Yo estaba ocupada siendo fuerte. Ella estaba ocupada siendo necesaria. La boda de Sandra fue elegante, sonrisas perfectas, fotos impecables. Yo estuve ahí aplaudiendo, sosteniendo su ramo, ayudándola a acomodarse el vestido. Josué también estuvo. La miraba con una atención que no supe interpretar, o no quise. Esa noche, mientras ella bailaba con Mario, yo observaba desde lejos. Pensé que por fin ese capítulo se cerraba, que el compromiso, el matrimonio, pondrían límites claros. Me equivoqué. La aventura no terminó con la boda. Se volvió más peligrosa. Sandra ya no tenía solo algo que ocultar. Tenía dos vidas. Y Josué, lejos de detenerse, parecía más atrapado que nunca. Yo sentía que algo se me escapaba, pero no sabía qué. Solo sabía que, aunque estaba rodeada de gente, me sentía sola. A veces, el engaño no se siente como una traición inmediata. Se siente como una ausencia constante, como un vacío que nadie sabe explicar. Y mientras yo intentaba sostener mi mundo, sin darme cuenta ya lo estaban dividiendo a mis espaldas. Quedé embarazada sin planearlo. No fue un descuido ni una sorpresa feliz inmediata. Fue una noticia que llegó en medio del cansancio, del trabajo acumulado y de una relación que ya no se sentía tan sólida como antes. Aún así, cuando el médico confirmó que esperaba gemelos, algo dentro de mí se iluminó. 2 vidas, 2 nuevas oportunidades. Salí del consultorio con las manos temblando, imaginando cunas, nombres, rutinas imposibles. Pensé en mis otros hijos, en cómo les explicaría que tendrían 2 hermanitos más. Pensé en Josué, en su reacción, en su sonrisa. Cuando se lo dije, guardó silencio. No fue una alegría desbordada, no hubo abrazos largos ni lágrimas. Solo un gesto tenso, una respiración profunda y un vamos viendo. Me dijo que era mucha responsabilidad, que no era el mejor momento, que el trabajo estaba complicado. Yo asentí, tratando de entender. Siempre trataba de entender. Sandra fue la primera en felicitarme. Me escribió apenas se enteró. Palabras bonitas, emojis, promesas de apoyo. Pero cuando nos vimos en persona, noté algo distinto en su mirada. No era sorpresa, era incomodidad, algo más cercano al rechazo. «Es normal que Josué esté raro», me dijo una tarde. «A los hombres les cuesta procesar estas cosas». Empecé a creerle. Ella siempre tenía una explicación. Siempre sabía cómo justificar lo que a mí me dolía. Con el embarazo mi cuerpo cambió rápido. El cansancio era brutal, las náuseas constantes. Aún así, no dejé de trabajar, no podía. Tenía que sostener todo. Josué se volvió más distante, menos paciente. Sus palabras empezaron a ser frías, medidas, casi calculadas. «Estás muy sensible. Todo te lo tomas personal. No exageres». Sandra seguía presente,
demasiado presente. Escuchaba mis quejas y luego, sin que yo lo supiera, las repetía transformadas frente a él. Lo sé ahora. En ese momento solo sentía que cada conversación con Josué terminaba igual, con yo pidiendo comprensión y él alejándose un poco más. Sandra empezó a decirle que yo estaba cambiando, que el embarazo me estaba volviendo inestable, que quizá no estaba lista para más hijos, y al mismo tiempo estaba consumida por los celos. No soportaba verme embarazada, no soportaba que yo construyera una familia mientras ella empezaba a dudar de la suya. Le decía a Josué que la situación la afectaba, que le dolía verme crecer mientras ella se sentía atrapada en un matrimonio que ya no le llenaba. Yo no sabía nada de eso. Vivía mis días contando semanas, citas médicas, pataditas en el vientre. Me hablaba a mí misma frente al espejo, prometiéndome que todo valdría la pena. Pensaba que el amor se podía reconstruir con paciencia. No entendía que mientras yo soñaba con un futuro más grande, alguien muy cerca de mí estaba deseando que todo se viniera abajo. Y lo peor estaba por llegar. Empezó como una molestia pequeña, un dolor que atribuía al embarazo, al cansancio, al estrés. Mi cuerpo ya estaba pasando por demasiado, así que no quise alarmarme. Me decía que era normal, que después lo revisaría con calma, pero el dolor no se fue. Una mañana, mientras me bañaba, sentí algo distinto, una dureza que no había estado ahí antes. Me quedé quieta, con el agua cayendo sobre mi espalda, tratando de convencerme de que era solo una inflamación más. No funcionó. Pedí cita con mi ginecólogo. Entré al consultorio con el vientre grande, sosteniéndolo con ambas manos, como si así pudiera proteger a los gemelos de cualquier mala noticia. Él me revisó en silencio. Demasiado silencio. Necesitamos hacer estudios, dijo al final. Salí con un nudo en la garganta. Los días de espera fueron interminables. Trataba de mantener la rutina para no pensar. Trabajo, niños. Casa, consultas. Josué estaba ahí, pero no estaba. Me acompañaba físicamente, pero emocionalmente parecía muy lejos. Sandra me llamaba seguido. Preguntaba cómo estaba. Me decía que todo iba a salir bien. Yo quería creerle. Cuando llegaron los resultados ya lo sabía. Mi cuerpo lo sabía antes que mi mente. Cáncer. La palabra quedó flotando en el aire como algo ajeno, como si no me perteneciera. El médico explicó. Opciones, tratamientos, tiempos. Yo solo pensaba en mis hijos, en los que ya tenía y en los 2 que venían en camino. Primero el embarazo, dijo. Después el tratamiento. Asentí. No tenía opción. Se lo dije a Josué esa misma noche. Esperaba miedo, preocupación, quizá incluso un poco de ternura. Lo que encontré fue incomodidad, silencio, una distancia aún mayor. Sandra fue quien me sostuvo. Me abrazó fuerte. Me dijo que era una guerrera, que no estaba sola. Me miraba con lástima. Y algo más que no supe identificar entonces. Ahora lo sé. Era alivio mezclado, con culpa. El embarazo avanzó entre citas médicas y noches sin dormir. El miedo se volvió parte de mi rutina. Trabajaba desde la computadora del hospital. Contestaba correos con sueros conectados al brazo. Sonreía para no preocupar a nadie. No podía dejar de trabajar. El dinero era necesario. El tratamiento, que vendría después, sería caro. Josué empezó a cambiar más. Sus palabras se volvieron duras. Comentarios que dolían más que cualquier síntoma físico. Todo gira alrededor de tu enfermedad. Ya no tengo espacio aquí. No sé si pueda con todo esto. Yo lo escuchaba en silencio. Me tragaba el llanto. Pensaba que estaba asustado, que era su forma de reaccionar. Sandra me decía que fuera paciente, que no lo presionara, que los hombres no saben manejar estas situaciones. Lo que no sabía era que esos comentarios no nacían solo de él. Eran sembrados, repetidos, alimentados. Sandra le decía que yo ya no era la misma, que el cáncer lo iban a arrastrar conmigo, que debía pensar en él. Y él empezó a hacerlo. El día que nacieron mis gemelos debería haber sido uno de los más felices de mi vida. Y en el fondo lo fue, pero también estuvo marcado por un miedo que no me soltó ni un segundo. Los vi llegar al mundo pequeños, frágiles, perfectos. 2 llantos distintos, 2 vidas nuevas que dependían completamente de mí. Los abracé con lágrimas silenciosas. Les prometí cosas que no sabía si podría cumplir. Les prometí estar, les prometí luchar. Josué estuvo ahí, de pie, serio, distante. No lloró, no sonrió. Sostenía a uno de los bebés como si tuviera miedo de encariñarse demasiado. Yo me dije que era el impacto del momento, que más adelante reaccionaría. No lo hizo. Poco después del parto, inicié el tratamiento. Las quimioterapias me dejaban agotada, mareada, vacía. Perdí el cabello, perdí peso, perdí la energía.
Lo que no perdí fue la necesidad de seguir adelante. Volví a trabajar en cuanto pude. Desde casa, desde el hospital, desde donde fuera. No podía detenerme, tenía que mantener a mis hijos. Tenía que pagar el tratamiento. No había margen para rendirse. Josué empezó a ser hostil. No con golpes, con palabras. Ya no eres la misma. Siempre estás cansada. Todo el tiempo hay un problema. Yo cargaba bebés, laptops, bolsas de medicamentos y culpas que no me correspondían. Él ayudaba con los niños, sí, pero lo hacía con una frialdad que dolía, como si cumpliera una obligación, no un acto de amor. Sandra seguía presente, me escribía, me llamaba, me decía que era fuerte, y al mismo tiempo le decía a Josué que yo estaba exagerando, que me estaba victimizando, que él también estaba sufriendo y nadie lo veía. Yo me sentía rota, pero seguía funcionando. Las noches eran las peores. Bebés llorando, cuerpo adolorido, mente saturada. Josué dormía de espaldas. A veces salía al balcón a hablar por teléfono en voz baja. Yo no preguntaba. No tenía fuerzas para otra discusión. Me convertí en una mujer que sobrevivía por inercia, que se levantaba porque no tenía opción, que sonreía para que sus hijos no vieran el miedo reflejado en su rostro. Y aún así, creía que lo peor ya había pasado. No sabía que la traición todavía no había mostrado su forma más clara. El cáncer entró en remisión meses después. El médico lo dijo con cautela, como si tuviera miedo de ilusionarme demasiado. Yo asentí, agradecida, agotada. No lo celebré. No sabía cómo. Mi cuerpo estaba vivo, pero mi vida seguía en ruinas. Josué y yo ya no éramos pareja. Éramos dos personas compartiendo un espacio, unidos solo por los niños y por una tensión constante que se podía cortar con el silencio. Cualquier cosa se convertía en discusión. El dinero, sobre todo. Una noche noté que faltaba dinero de la cuenta. No era una cantidad enorme, pero sí lo suficiente para preocuparme. Lo enfrenté. Me dijo que lo necesitaba, que luego lo repondría. Descubrí después que lo había usado para comprarse un teléfono nuevo. Discutimos. No grité, no lloré. Solo le pedí respeto. Me miró como si yo fuera el problema. Siempre exageras, dijo. Estás enferma, no piensas claro. Esa frase se me clavó. Días después, mi hermano Max perdió su celular. Estaba desesperado. Lo necesitaba para trabajar. Yo recordé el teléfono viejo que Josué había dejado en un cajón. Estaba en buenas condiciones. Se lo ofrecí sin pensarlo. No tenía nada que esconder. O eso creía. Max lo usó unos días. No dijo nada al principio. Luego empezó a comportarse raro, callado, tenso. Una noche me pidió hablar. Nos sentamos en la cocina. Los niños dormían. La casa estaba en silencio. Elisa, dijo despacio, ¿desde cuándo Josué y Sandra se conocen tan bien? Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Por qué preguntas eso? Max respiró hondo. Sacó el teléfono. Me mostró la pantalla. Mensajes. Decenas. Cientos. No puedo dejar de pensar en ti. Te amo. Pronto todo será nuestro. Esto tiene que seguir en secreto. Leí sin poder respirar. Fechas, horarios, conversaciones, que se cruzaban con mis quimioterapias, con mi embarazo, con mi parto. No era una aventura reciente, no era un error aislado, era una relación. Mi mejor amiga, mi pareja, meses, años. No grité, no lloré, me quedé completamente quieta, como si mi cuerpo ya no supiera reaccionar. Max hablaba, pero yo no escuchaba. Todo cobraba sentido de golpe. La frialdad, las palabras hirientes, la manipulación. Sandra no me estaba apoyando, me estaba destruyendo desde adentro. Esa noche no confronté a nadie. Esa noche empecé a planear. Descubrir la verdad no me dio fuerza inmediata, me dio claridad. Y la claridad, aunque duele, es peligrosa cuando llega a alguien que ya no tiene nada que perder. No confronté a Josué, no llamé a Sandra, no hice escenas. Seguí mi rutina como si nada hubiera cambiado. Desayunos, trabajo, niños, tratamientos, sonrisas, medidas, respuestas neutras. Aprendí a actuar sin que se notara el temblor interno. Sabía que cualquier movimiento en falso podía volverse contra mí. Hablé con Max, mi hermano. Le pedí discreción absoluta. Él entendió sin necesidad de explicaciones largas. Desde ese momento se convirtió en mi apoyo silencioso, en mis manos cuando las mías ya no podían sostener nada más. Lo primero fue el dinero, no por ambición, por protección. Empecé a transferir dinero directamente a Max, pequeñas cantidades de forma constante y ordenada. No lo oculté detrás de nombres falsos ni cuentas extrañas. Era mi hermano, era mi respaldo, era la única persona en la que confiaba. Cada transferencia tenía un propósito claro: asegurar el futuro de mis hijos por si yo no lograba sobrevivir. Ya no confiaba en Josué,
y no iba a fingir que sí. Luego vino el departamento. Encontré uno pequeño, discreto, cerca de un hospital. Lo renté a mi nombre. Max me ayudó a llevar ropa poco a poco. Una maleta hoy, una caja mañana. Nada evidente. Nadie sospechó. Josué estaba demasiado ocupado con su propia doble vida como para notar que la mía se estaba reorganizando en silencio. El siguiente paso fue el más delicado. El abogado. No podía enfrentar a Josué directamente. No podía arriesgarme a una pelea legal larga ni a chantajes emocionales. Tenía que ser inteligente, fría, precisa. El abogado me escuchó con atención. Me explicó opciones. Una de ellas fue la clave: hacer que Josué firmara la renuncia a la patria, potestad de los gemelos, sin comprender completamente lo que implicaba. Usé la verdad incompleta. Le dije que era un trámite médico, que por mi enfermedad necesitaba poder tomar decisiones rápidas, que era temporal, que era solo para evitarle problemas. Sandra, sin saberlo, ayudó. Le dijo que firmara, que no exagerara, que era lo mejor. Josué firmó, sin leer, sin preguntar, sin entender. El día que tuve esos documentos en mis manos, no lloré, no celebré. Simplemente supe que había llegado el momento. Esa misma semana dejé a Josué. No hubo discusión larga, no hubo reclamos. Tomé a mis gemelos, mis cosas esenciales, y me mudé al departamento que ya estaba listo. Josué no supo a dónde nos fuimos. No le di la dirección, no le expliqué nada más. No tenía derecho. Por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Mis hijos estaban a salvo. La verdad estaba contenida. Y yo, aunque cansada y enferma, había recuperado algo que creí perdido para siempre. El control de mi vida. No sabía que muy pronto el mundo entero se enteraría de lo que Sandra y Josué habían hecho. Y esa verdad ya no iba a poder esconderse. Durante semanas viví en calma aparente. El departamento era pequeño, pero suficiente. Los gemelos dormían cerca de mí. Max pasaba seguido. Yo seguía trabajando y continuaba con mis revisiones médicas. Nadie, fuera de mi círculo más cercano, sabía lo que había pasado realmente. Josué intentó llamarme los primeros días. No contesté. Después escribió. Tampoco respondí. No, preguntó por la dirección. No insistió demasiado, como si una parte de él supiera que ya no tenía derecho a nada. Sandra, en cambio, empezó a buscarme con desesperación. Mensajes largos, llamadas nocturnas, audios llorando. Decía que no entendía qué había pasado, que yo estaba exagerando, que podíamos arreglarlo todo hablando. Yo no respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque ya no tenía nada que decirle. La verdad empezó a salir a la luz de la manera más inesperada, en el banco. Alguien vio mensajes, alguien escuchó una conversación, alguien unió fechas, horarios, ausencias. Primero fueron rumores, susurros en pasillos, miradas largas. Luego preguntas directas. Sandra empezó a ser evitada. Josué dejó de ser invitado a reuniones informales. Nadie decía nada en voz alta, pero todos sabían algo. El punto de quiebre llegó cuando Mario, el ex esposo de Sandra, se enteró de todo, no solo de la infidelidad, sino de cuándo había empezado. Descubrió que mientras planeaban su boda, mientras elegían flores y fechas, Sandra ya tenía una relación con Josué, que lo engañó incluso antes de caminar hacia el altar, que no solo lo traicionó a él, sino también a la mujer que llamaba su mejor amiga. Mientras luchaba contra el cáncer, Mario no era un hombre impulsivo, pero sí era un hombre con voz. Tenía un programa de radio y decidió usarlo. Una mañana, mientras yo preparaba una mamila, escuché su nombre, el de Sandra, el de Josué, el mío. La historia completa contada sin adornos, sin gritos, sin exageraciones. Solo hechos, fechas, contextos, verdades. El impacto fue inmediato. En el banco la relación se volvió pública. Ya no había dudas ni versiones. Había rechazo, gente que dejó de hablarles. Directivos que no querían verse involucrados en un escándalo tan cruel. Nadie podía justificar una traición así. No cuando yo había estado enferma, embarazada, vulnerable. Sandra dejó de ir a trabajar algunos días. Josué empezó a recibir negativas, puertas cerradas, llamadas no devueltas. Yo no celebré. Escuché todo desde lejos, con una sensación extraña en el pecho. No era satisfacción, era cansancio. Como si el mundo por fin hubiera visto lo que yo ya sabía, pero demasiado tarde para repararlo. Mi cuerpo empezó a fallar otra vez. Los estudios no salieron bien. El cáncer había regresado, más agresivo, más rápido. El médico fue honesto. Me habló de tiempo, de calidad de vida, de decisiones. Yo pensé en mis hijos y supe que tenía una última cosa por hacer:
Cuando el médico confirmó que el cáncer había regresado, no sentí miedo. Sentí una calma extraña, casi ajena, como si mi cuerpo ya supiera el camino antes que yo. Me habló de tratamientos posibles, de intentar ganar tiempo. Yo asentí, pero en mi cabeza solo había una pregunta. ¿Mis hijos estarán bien? Eso era lo único que importaba. Llamé a Max. No tuve que explicarle mucho. Él entendió el tono de mi voz, ese que solo se usa cuando no hay marcha atrás. Se hizo cargo de los trámites, de los papeles, de todo lo que yo ya no tenía fuerzas para sostener. Los gemelos se quedaron con él algunas noches. Yo necesitaba descansar, prepararme. Josué apareció un día sin avisar. Alguien le dio una pista. No sé quién. Tocó la puerta del hospital con una expresión que no supe leer. Culpa tal vez, miedo, me pidió hablar. Lo dejé pasar. No discutimos. No reclamé. No le mostré los mensajes ni las pruebas. Ya no tenía sentido. Me dijo que lo sentía, que todo se había salido de control, que nunca pensó que las cosas terminarían así. Yo lo escuché con atención, como se escucha a alguien que llega tarde a una conversación que ya terminó. Sandra no vino ese día, vino después. Entró al cuarto con los ojos hinchados, la voz rota. Me habló de errores, de confusión, de amor mal, entendido. Me pidió perdón. Lloró. Me dijo que nunca quiso hacerme daño. La miré con la poca energía que me quedaba. Y en ese momento entendí algo que me liberó. El rencor. Ya no tenía lugar en mí. Te perdono, le dije. No porque lo merecieran, sino porque yo necesitaba irme en paz. Les pedí que se fueran. Quería estar sola, pensar en mis hijos, en mis primeros dos, en los gemelos, en las risas que ya no escucharía, en los abrazos que otros tendrían que darles por mí. Grabé audios. Escribí cartas. Dejé instrucciones claras. Todo estaba en orden. La última noche fue tranquila. Max estaba conmigo. Tomó mi mano. Le pedí que cuidara de ellos, que les contara quién fui sin idealizarme, sin mentiras, que les dijera que luché hasta donde pude. Cerré los ojos sabiendo que no había nada más que hacer. Después de mi muerte, nada fue igual para ellos. Sandra y Josué perdieron sus trabajos. En el banco nadie quiso volver a saber de ellos. En el medio profesional, sus nombres estaban manchados. Nadie quería asociarse con una historia tan cruel, tan evidente. Las entrevistas se cancelaban, las oportunidades desaparecían, las puertas se cerraban antes de tocar. No fue venganza, fue consecuencia. Mis hijos crecieron lejos de ese ruido, protegidos, amados, con una historia difícil, sí, pero con un futuro intacto. Y si alguien se pregunta si valió la pena contar todo esto, la respuesta es simple. A veces la verdad llega tarde, pero cuando llega, deja todo en su lugar.